Buenos días, licenciado y compañeros. En esta oportunidad presentaremos la NIC 16, propiedades, planta y equipo. El grupo número 2 está conformado por Marisa Aguilar, Paola de León, Steven de León, Wilber Estrada, Kevin Huertas y Whitmer Pimentel. Objetivo y alcance de la NIC 16. En esta norma se encuentran las bases para realizar un correcto reconocimiento y medición de los elementos de propiedades, planta y equipo para que una entidad pueda reflejar en sus estados financieros de forma correcta y de forma fiel la inversión que tiene en estos elementos. Aplica para cualquier elemento de propiedad, planta y equipo, a excepción de aquellos que una entidad mantenga para la venta, aquellos activos biológicos que sean diferentes de las plantas productoras, y tampoco aplicaría para reconocimiento y medición de activos que se utilicen para la exploración de minerales. Para reconocer un elemento de propiedades, planta y equipo deben existir dos factores. El primero es que la entidad obtenga los beneficios económicos a futuro que se deriven del activo y que su costo pueda ser medido con fiabilidad. Hay que hacer distinción entre costos iniciales, que son aquellos que van directamente atribuibles para preparar el activo hasta que esté listo para su uso, y los costos posteriores, que son los que surgen después de la adquisición, ya sea para mejorar el activo o para reemplazar alguna de sus partes. Medición en el momento del reconocimiento. La norma internacional número 16 nos menciona sobre los componentes del costo, dentro de los cuales podemos mencionar el precio de compra, incluyendo sus impuestos, costos para que el activo pueda operar y estimación inicial de costos de desmantelamiento o rehabilitación del lugar. Algunos ejemplos de lo que sí son componentes del costo son los costos a beneficios empleados relacionados con la construcción, la preparación del sitio o del lugar, la entrega, la instalación, pruebas de funcionamiento y honorarios profesionales. Los ejemplos de lo que no constituyen componentes del costo son la apertura de nuevas instalaciones, lanzamiento de nuevos productos, costos de apertura de un nuevo negocio y gastos administrativos en general. El reconocimiento de costos en el importe en libros va a terminar cuando el elemento se encuentre en el lugar y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Si se producen bienes mientras el activo está en construcción o en preparación, los ingresos y los costos relacionados se reconocerán directamente en el resultado del periodo, aplicando la NIC número 2. Medición del costo. El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago de un activo se aplaza, se reconoce la diferencia entre el precio de contado y el total pagado como un gasto financiero. Algunos elementos de propiedad, planta y equipo pudieron haber sido adquiridos a través de un intercambio de uno o varios activos no monetarios. En este caso, se debe de medir el costo al valor razonable del activo recibido, excepto que no haya un carácter comercial o no se pueda medir fiablemente el valor razonable. Tras el reconocimiento inicial, se puede optar por el modelo del costo, que esto nos indica que el activo se mide al costo menos la depreciación y el deterioro, o el modelo de revaluación, que el activo se mide a valor razonable menos depreciación y deterioros acumulados. Adicionalmente, la norma nos menciona que las subvenciones de gobierno que afecten activos se tratan según la NIC número 20. Para continuar, vamos a hablar sobre la medición posterior al reconocimiento, de acuerdo al párrafo 29 de la NIC 16. De acuerdo a la NIC 16 existen dos modelos para el reconocimiento posterior de un elemento de propiedad, planta y equipo. Como número 1 encontramos el modelo del costo, en el cual el párrafo nos indica que posteriormente al reconocimiento como activo un elemento de propiedad, planta y equipo se tiene que registrar por su costo menos las depreciaciones acumuladas y menos el importe de las pérdidas por el deterioro del valor. Y como número 2 encontramos el modelo de revaluación, en el cual el párrafo nos indica que posteriormente al reconocimiento de un activo, un elemento de propiedad, planta y equipo cuyo valor razonable pueda ser medido con fiabilidad, se va a contabilizar por su valor reevaluado, menos el importe de las depreciaciones acumuladas y menos el importe de las pérdidas por deterioro del valor. Sin embargo, para asegurar el importe en libros y que esta información no difiera, las revaluaciones tienen que hacerse con regularidad. La NIC 16 en su párrafo 43 nos indica que algunos activos tienen componentes que tienen costos significativos, por lo tanto estos debemos de depreciarlos de forma separada. Supongamos un activo por un valor de 1 millón de unidades monetarias. Un componente con un valor de 400.000 unidades monetarias, podemos identificar que existe un costo significativo, por lo tanto debemos depreciar de forma separada. Entonces,
sobre los 400.000 unidades monetarias podemos aplicar una base sistemática de depreciación, y sobre el resto, que serían 600.000, podemos aplicar ya sea la misma base sistemática de depreciación u otra, dependiendo de las necesidades o circunstancias de la entidad. También la norma nos indica que cuando existan componentes que no tienen un costo significativo, estas las podemos agrupar para que en conjunto ya formen un costo significativo sobre la cual apliquemos una base sistemática de depreciación. La NIC 16 en su párrafo 62 nos da los métodos de depreciación que debemos utilizar para aplicárselos a los activos fijos, o llamados también propiedad, planta y equipo. Los métodos a aplicar son el método de línea recta, el método de saldos decrecientes y el método de unidades producidas. Método de línea recta. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en aplicar de manera uniforme una depreciación al activo. Supongamos, tengo un costo de un activo de 120.000 quetzales. A esto le vamos a aplicar un valor residual. Generalmente le aplicamos un valor residual, en este caso supongamos de 20.000 quetzales. Entonces nuestro importe depreciable será 100.000 quetzales. A esos 100.000 quetzales, si nosotros le aplicamos, o la vida útil de la propiedad, planta y equipo está estimada en 5 años, a esos 100.000 quetzales lo dividimos dentro de su vida útil, dándonos un valor depreciable de 20.000 quetzales anuales. Entonces es así como se aplica el método de línea recta. El método de saldos decrecientes consiste en aplicar un porcentaje a los saldos que van quedando al momento de restarle el porcentaje aplicado en su momento. Para entender mejor, veamos un ejemplo. Tengo un importe depreciable. Aquí estoy considerando que ya reduce su valor residual de 100.000 quetzales. Un importe depreciable de 100.000 quetzales. A estos 100.000 quetzales le aplico un porcentaje del 20%, supongamos, dándonos una cantidad de 20.000 quetzales. Entonces 100.000 menos 20.000 tengo 80.000 quetzales, y estos 80.000 quetzales pasan a ser mi nuevo importe depreciable. Entonces a esos 80.000 le vuelvo a aplicar el mismo porcentaje, que es 20%, y nos da otra cantidad, y a esos 80.000 le vuelvo a restar esa cantidad, y sobre el saldo resultante le vuelvo a aplicar el mismo porcentaje. Ahora, con el método de unidades producidas, esta consiste en que la vida útil será aplicable a las unidades que la maquinaria o nuestro equipo va a producir durante el tiempo estimado. Entonces esta no se basa específicamente en tiempo, sino en capacidad productiva que la entidad ha estimado. Deterioro del valor. Para evaluar si un activo de propiedad, planta y equipo ha sufrido deterioro, también se puede utilizar como guía la NIC 36. Se deben de revisar en el importe en libros, calcular el importe recuperable y registrar pérdidas o reinversiones de deterioro. Compensaciones por deterioro. Compensaciones de terceros por activos deteriorados, perdidos o abandonados, que se reconocen en resultados cuando estos sean exigibles. El deterioro, las bajas de cuenta, las compensaciones y las adquisiciones de reemplazo se contabilizan de forma separada. La baja en cuenta de propiedades, planta y equipo. Un activo se debe de dar de baja cuando no se dispone de él o no se esperan más beneficios futuros. Las pérdidas o las ganancias por baja se reconocen en resultados, pero no como ingresos ordinarios, sino como otros gastos o otros ingresos que no sean parte del giro habitual. Si se sustituye una parte significativa del activo, se da de baja su importe en libros. Las ganancias o las pérdidas se calculan como la diferencia entre el importe neto recibido y el importe en libros. Como parte fundamental de la NIC 16, la entidad debe revelar la información a revelar clave que ayude a los usuarios a entender el valor y la evolución de los activos fijos. Esto incluye desde la base de medición usada, como el costo histórico o la revaluación, hasta los métodos de depreciación, vías útiles estimadas y cambios que ocurren durante el periodo. Todo esto permite que los estados financieros sean más comparables, transparentes y útiles para la toma de decisiones. NIC 16 también exige presentar una conciliación detallada del importe del libro desde el inicio hasta el final del periodo. Aquí se deben mostrar elementos como nuevas adquisiciones, bajas revaluaciones, pérdidas por deterioro o diferencias de cambio. Este desglose brinda una visión clara de cómo los activos van evolucionando y permite verificar que se aplicaban correctamente las políticas contables. La norma requiere revelar otra información que acepte directamente la interpretación de los estados financieros. Por ejemplo, si hay activos como garantía, construcciones en proceso, o si el valor razonable difiere significativamente sobre el valor registrado, también debe evaluarse estimaciones contables como vida útil, valor residual, ya que pueden afectar los próximos periodos. Norma Internacional de Contabilidad, NIC 23, costos por préstamo. Principio básico y alcance de la NIC 23. En ocasiones, para adquirir, construir o producir un elemento de propiedad, planta y equipo, puede que una entidad necesite recurrir a alguna clase de financiamiento. En este caso, si lo hace, la NIC 23 le permite contabilizar esos costos por préstamos como parte del costo de dichos activos.
Y siempre que suceda esto, debe contabilizarlos en base a los lineamientos que establece la NIC 23. Sin embargo, no es necesario aplicar esta norma cuando sean activos medidos a valor razonable, es decir, activos biológicos, y para inventarios que sean manufacturados. Dentro de las definiciones que nos menciona la norma están los costos por préstamos. Esto quiere decir que si una entidad se ha visto en la necesidad de financiar una construcción, una adquisición o una producción de un activo, se requiere que durante un periodo sustancial de preparación antes de estar listo para su uso o para su venta. Un activo apto es aquel que requiere necesariamente de un periodo sustancial antes de estar listo para el uso al que se está destinado o para la venta. Dentro de los activos aptos podemos mencionar los inventarios, las fábricas de producción, las instalaciones, los activos intangibles y las propiedades de inversión. Dentro de los costos por préstamos podemos mencionar gastos por intereses calculados utilizando el método de interés tal como lo describe la NIF número 9. Reconocimiento. La entidad capitalizará los costos por préstamos directamente atribuibles a los activos aptos. Sí y solo sí es probable que el activo genere beneficios económicos futuros y los costos puedan medirse con fiabilidad. Se exceptúan de estos costos si la entidad aplica la NIC 29 para economías hiperinflacionarias. La parte del costo del préstamo que compensa la inflación no se capitaliza, sino que se reconoce como un gasto. De acuerdo a la NIC 23, específicamente en su párrafo 12 y 14, nos menciona específicamente sobre los costos por préstamos susceptibles de capitalización, y en estos párrafos nos habla sobre que en la medida en que los fondos se hayan tomado prestados específicamente con el propósito de obtener un activo apto, la entidad va a determinar si el importe de estos préstamos son susceptibles de capitalización, al igual que los fondos procedan de préstamos genéricos y sean utilizados para obtener un activo apto. También la empresa o la entidad va a determinar si son susceptibles de capitalización, aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos efectuados de dicho activo. Exceso del importe en libros del activo apto sobre el importe recuperable. Muchas veces las entidades, al realizar su valoración posterior, el cálculo del importe o del activo apto muchas veces es menor a lo que se tiene registrado en los libros. Por lo tanto, nosotros debemos de ajustar aplicando o registrando una pérdida de acuerdo a la NIC 36, deterioro del valor de los activos, o la NIC 2, inventarios, según de qué tipo de activo se trate. También resulta que ante las variaciones de precios en el mercado, estas pueden llegar a subir. Entonces, aplicando las mismas normas que en su momento fueron aplicadas, debemos de registrar si el valor real supera el importe en libros, debemos de registrar una ganancia, ajustando los saldos de acuerdo a las normas aplicadas anteriormente. Para iniciar la capitalización debemos cumplir con 3 requisitos. 1, que si la entidad ya incurre en desembolsos en relación con el activo, es decir, si ya está realizando pagos como por ejemplo la compra de materiales o el pago de mano de obra como los obreros. También si la entidad, como segundo requisito, ya está pagando intereses sobre el préstamo obtenido. Y como tercer requisito, si lleva a cabo las actividades necesarias para preparar el activo para el uso al que está destinado o para su venta. Esto significa que si ya se está realizando actividades físicas como la instalación, la construcción o el desarrollo del activo apto, para tenerlo listo para el uso al que ha sido destinado o para su venta. Cumpliendo con estos 3 requisitos podemos dar inicio a la capitalización. Suspensión y fin de la capitalización de costos por préstamo. Suspensión de la capitalización. Se suspenden cuando las actividades para desarrollar un activo apto se detienen por un periodo prolongado, y no se suspende si se realizan trabajos técnicos o administrativos importantes. La demora es normal dentro del proceso de construcción, por ejemplo por lluvias. Fin de la capitalización. Se deja de capitalizar cuando se complementan o se completan todas o casi todas las actividades necesarias para usar o vender el activo. Si solo faltan modificaciones menores, como por ejemplo decoraciones, se consideran que están sustancialmente terminados. Si el activo se construye en partes independientes, se cesa la capitalización por cada parte terminada y utilizada, aunque las otras sigan en obra. Existen decisiones sobre terrenos como por ejemplo terrenos más edificios, se consideran juntos, por lo tanto el terreno no puede usarse para un propósito específico sino hasta terminar el edificio. Entonces el terreno no se considera disponible para un uso previsto o venta hasta que estén listos en conjunto o para su propósito como ocupación, para un lugar de ocupación, alquiler o venta.
En cuanto a la información a revelar, la NIC 23 exige que la entidad muestre dos datos claves. Primero, el monto total de los activos y de los costos por préstamo. Y segundo, la tasa de capitalización utilizada para el cálculo del importe. Esta información permite que los usuarios de los estados financieros entiendan cuánto se incorporó al valor de los activos y si la tasa aplicada fue adecuada. Con esto se garantiza transparencia y comparabilidad de los estados financieros. Esta parte de la NIC 23 nos indica cómo aplicar la norma cuando representa un cambio contable. Básicamente se permite aplicar desde la fecha en que entra en vigor o incluso desde una anterior si la entidad lo decide. Es importante aclarar que esto solo afecta a los activos cuya capitalización comienza desde esa fecha. Además, con estas fechas y con las normas emitidas en el 2017, se establece que estos cambios aplican desde el periodo anual en que se adopten. Todo esto permite una transición ordinaria y flexible para las entidades que apliquen esta norma costo por préstamo.